palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Buenas noches para todos, les damos la bienvenida a este tiempo de bendición, a este tiempo donde compartimos y nos unimos en adoración, en oración, a declarar hoy en especial un atributo del Señor, que es su poder. Él todo lo puede cambiarnos, puede hacer un milagro, así que dispongamos hoy nuestro corazón, usted que está allí en casa viendo esta transmisión y el que nos ve por primera vez también. Bueno, ¿qué tal si allá donde usted está puede por un momento cerrar sus ojos y en esta noche hablar con el Señor? Aprovechar esta hermosa noche, aprovechar este tiempo que tienes para darle gracias al Señor por lo que ya has vivido, por el momento en el cual nos encontramos ahora, y que puedas darle gracias al Señor. Recordar ese atributo tan grande y tan especial que hay en Él. Y te damos gracias, amado Señor, en esta noche. Gracias por poder recordar que tú eres grande, Señor,
que no hay alguien, Señor, que tenga las cualidades, el poder, la presencia que tú tienes. Gracias, Señor, por cada una de tus bondades. Gracias por tu fiel amor. Gracias por entregar en Jesús la más grande muestra de tu amor. Gracias, Señor, en esta noche te damos y queremos declarar, Señor, que tú eres poderoso y que eres suficiente, y honrarte, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, Redime al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu Una vez poder. más. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo revive al perdido. y demuestra tu poder, demuestra tu poder, Jesús. Amén. Iglesia, declaramos Él es todopoderoso, Él es nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Así que cantamos juntos. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren.
gozo, Señor. Nos alegramos en eso. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Más bien declaramos: yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y si con sus palmas lo puede hacer allá, te alabamos. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento, no. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Para el que cree, todo le es posible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Dilo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por siempre creemos en ti, Señor. Hola, nuevamente les saludamos en este tiempo tan especial. Nos alegra mucho compartir con ustedes nuevamente y pues venimos hablando acerca de la voluntad de Dios. Hablamos en un primer tema acerca de hacer la voluntad perfecta de Dios. Otro tema fue acerca cómo conocer la voluntad de Dios y en este tiempo también les queremos compartir beneficios de conocer la voluntad de Dios. Así es, bienvenidos, nos alegra compartir este tiempo con ustedes y esperamos ser muy edificados por la palabra de Dios. Así es. Entonces, según en este tema, beneficios de hacer la voluntad de Dios, el primer beneficio que obtenemos es determina tu destino eterno.
¿Qué dice en Mateo 7, 21 al 23? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es un texto muy contundente que habla sobre personas o personajes que no hicieron la voluntad de Dios. Lo grave aquí es que estas personas profesaban el nombre de Dios, el nombre del Señor, pero el Señor que conoce los corazones definió que realmente Él nunca fue Señor de ellos. Como consecuencia, no hicieron la voluntad de Dios. Y este texto nos da a nosotros mucho que entender, mucho que aprender y sobre todo aplicarlo a nuestras vidas para que Dios nos conduzca realmente a hacer su voluntad, aprender a obedecer a Él, y ese es un gran beneficio que determina nuestro destino eterno. Yo creo que este es el primer beneficio que nosotros como seres humanos recibimos de Dios. Cualquier persona, tú joven, hombre, mujer que nos escucha, el primer beneficio y el más grande que podemos recibir de parte de Dios es la vida eterna. Hacer la voluntad de Dios determina nuestro destino eterno. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Fuimos creados para estar unidos a Dios, enlazados con Dios, siendo dirigidos por Dios, siendo gobernados por Dios. Y ahí es cuando nace un problema muy grande que nosotros vemos hoy en día en el mundo, en la sociedad. Cuando el ser humano vive su vida apartado, lejos de Dios, independiente de Dios, se genera un problema muy grave que hoy hay, y es la corrupción moral. La corrupción moral del hombre viene como consecuencia de estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento para nuestra vida moral. En Dios nacen los valores, los principios que han de regir nuestra vida y el fundamento para nuestra vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de dirigir todos nuestros asuntos como seres humanos en esta tierra. Así que está en Dios ese fundamento porque Dios es santo. Así es. Y no solamente, entonces miramos acá acerca de este gran beneficio de terminar nuestra vida eterna, y esto nos lleva nuevamente a reflexionar de la importancia que tiene de hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Porque todo ser humano, si le preguntamos a las personas, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, totalmente, sí. Pero desafortunadamente, todos quieren ir al cielo, todos queremos ir al cielo, pero necesitamos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Esta es una parte fundamental para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, para nuestra salvación, para que las promesas de Dios se cumplan sobre nosotros. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Lo lindo es que estamos hablando de la Biblia, textos que salen netamente de la Escritura, la santa palabra de Dios, que es inerrable, la que dirige nuestro camino. Así que no son palabras de hombre, sino palabras netamente de Dios, Jesucristo hablando. Y esta palabra es la verdad. Así que somos agentes morales porque Dios es nuestro creador. Ahora, cuando yo hago la voluntad de Dios, o al ser creado por Dios, debo estar unido a Dios. Cuando estoy unido a Dios, me uno a los planes terrenales que Dios tiene conmigo y a los planes eternos que Dios tiene conmigo. Por el contrario, si rechazo hacer la voluntad de Dios, yo estaré siendo separado de los planes que como ser humano tengo en la tierra y los planes que Dios tiene conmigo a nivel de la eternidad. Ajá, así es. Entonces, muy interesante este primer beneficio. Pero yo quiero compartir algo aquí también muy importante sobre este primer beneficio, y es que nosotros como seres humanos debemos estar interesados por la voluntad de Dios. Él es nuestro creador, nosotros somos su creación. Debemos estar interesados por cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
porque como ya lo dije, eso determina nuestro destino terrenal y nuestro destino eterno. Porque un día ustedes y yo tendremos que presentarnos delante de Dios. Un día. Y no es si yo ¿será que sucederá? No. El punto es cuándo sucederá, porque así sucederá. Y cada uno de nosotros, jóvenes que nos escuchan, padres, personas que nos escuchan, estamos hablando de algo que va a suceder, que un día sucederá. No es si sucederá, sino cuándo sucederá. Porque de seguro sucederá que tendremos que estar delante de Él y Dios va a pedir nuestras cuentas, va a pedir cuentas nuestras delante de Él y nos pedirá por qué hicimos su voluntad o por qué no hicimos su voluntad. Y ahí en este texto es muy contundente cuando personas serán apartadas de la presencia de Dios porque un día en su vida decidieron rechazar la voluntad de Dios. Así que el llamado es, joven, no sea el mundo el que cautive tu corazón. Los placeres, los lujos, hombre, mujer, nada de aquello que está allá afuera. Determínate a hacer la voluntad de Dios porque en la voluntad de Dios está el destino eterno del ser humano. Así es, muy importante. Y bueno, que podamos entender este beneficio tan grande porque de verdad es nuestra alma. Y lo que dice mi esposo, cualquier persona, sea joven, sea niño, sea rico, sea quien sea, todos en algún momento de nuestras vidas tendremos que darle cuentas a Dios y de presentarlos ante la presencia de Él. ¿Qué vamos a responder ante sus preguntas? ¿Qué vamos a responder si hicimos o no hicimos su voluntad? No tendremos justificación alguna delante de Él. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos está hablando nuevamente de hacer ¿qué? Su voluntad. Así que atentos a esta palabra y a ponerla por obra. Dice que Jesucristo hizo una obra por nosotros y ustedes y yo debemos estar interesados por esa obra porque es por medio de esa obra de amor en la cruz que nosotros cambiamos nuestro destino eterno al recibir esa obra, aceptarla y las demandas que Dios por medio de Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, pues rendir nuestra voluntad a ellas, aceptar lo que ha hecho por nosotros y decirle, creemos que Él es nuestro Señor. Amén. Ahí está la diferencia. Así es. Bueno, bien. Segundo punto, segundo beneficio. Tendremos respuestas a nuestras oraciones. Así es. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Recibiremos lo que pedimos. Así es, si hacemos la voluntad de Dios, ese es un gran beneficio que Dios nos habla y nos promete, es una promesa para cada uno de nosotros, para todos, es una gran promesa. Ahora, la oración es un medio que Dios ha establecido para que tengamos comunión y comunicación con Dios continua. Ajá, así es. Es un anhelo de Dios. Y por eso Dios la ha establecido, la oración, para que nos podamos relacionar y como hijos nos podamos conectar con Él, podamos expresarle nuestras necesidades, podamos expresarle nuestros sentimientos, sí, lo que pensamos, lo que en algún momento nos atemoriza, o las alegrías o las tristezas que podamos tener en algún momento determinado de nuestras vidas. Y por eso Dios, por medio de la oración, ha hecho este tipo de cosas para que nos podamos relacionar con Él de una manera muy especial. Sí, es un principio, es un principio de Dios, tener comunión con el hombre, con su creación. Y siempre debemos ir a lo original, a lo que Dios hizo con los primeros hombres. Adán y Eva eran personas que tenían comunión permanente con Dios. Es un principio de Dios para con el ser humano que nosotros estemos siempre conectados con Él y la oración es un medio para lograrlo. Así es, pero notemos, solo si hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Nuestras oraciones ante Él serán muy agradables. Agradables, así es. La oración además es un medio ¿para qué? Para nosotros generar una dependencia o Dios genera dependencia por medio de la oración. Nosotros
necesitamos de Dios. Y la oración es un medio por el cual nosotros venimos a Dios confesando que necesitamos a Dios, que tenemos una dependencia grande de Dios, una dependencia imperiosa como seres humanos. Nosotros tenemos que reconocer que somos creación de Dios. Joven, tienes que reconocer que eres creación de Dios y que dependes de Dios. Y cualquier persona, necesitamos llegar a ese punto en el que decimos, yo soy una creación de Dios, yo no me he creado a mí mismo, por lo tanto hay alguien superior a mí, por encima de mí, de quien yo dependo, y ese es Dios. Y Dios nos quiere llevar por medio de la oración a que vengamos a Él para depender de Él. ¿En qué? Ustedes y yo dependemos de Dios hasta para mover un brazo. La Escritura nos enseña que Jesucristo sustenta todas las cosas, caminamos es por Él. Nos movemos por Él, hablamos por Él, podemos laborar es por Él, tenemos los dones, las habilidades y los talentos es por Dios, porque es Él el que nos ha provisto de esas habilidades, de esa fuerza y el que hasta el momento nos sustenta a cada uno de nosotros. ¿Cuán grande es nuestra dependencia de Dios? Así es muy importante. Y pues hablando de este tema acerca de este beneficio de recibir respuestas por medio de la oración, pues yo me acuerdo pues acerca de oraciones que yo le he llegado a hacer al Señor y pues buscando obviamente esa voluntad de Él, y yo he recibido respuestas a esas peticiones, a esos anhelos, a esos deseos. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el cristianismo, estaba muy joven, yo le pedí al Señor porque yo quería ver a mis papás que llegaran a los pies del Señor, y fue una oración que Dios respondió en su tiempo, porque pues gracias al Señor hoy puedo decir que mis padres caminan con Cristo, que le han conocido. Mi papá pues una persona muy dura para el evangelio, me acuerdo porque yo se lo he compartido a mi esposo, era muy difícil con él. Y aún hasta él se burlaba de mí cuando llegué a los pies del Señor, y fue una lucha bastante fuerte, pero que por medio de la oración, que es la voluntad de Dios que nos relacionemos con el Padre por medio de la oración, yo libré mis batallas y Dios me dio la victoria en medio de esa situación. Y no solamente en medio de esa situación, sino de muchas cosas que le he pedido a Él. Una de las cosas que también me han marcado mucho en este tema de hacer la voluntad de Dios y de buscar por medio de Dios, a Dios por medio de la oración, es con el nacimiento de mi hijo, de nuestro hijo, de Jesús David. Porque pues yo les comentaba hace tiempo a la iglesia que no podíamos concebir ese hijo, que no podía quedar embarazada, y yo le oraba al Señor y yo le pedía al Señor por un hijo. Y saben, Dios me dio ese privilegio de ser madre, y así muchas cosas en la vida que uno le puede pedir a Dios por medio de la oración, y que Dios va a responder si hacemos la voluntad de Él, que sea conforme a la voluntad de Él, porque hay cosas. Por eso es importante que podamos tener esa comunión con Dios, porque por medio de esa comunión yo me puedo dar cuenta qué cosas o que no está dentro de la voluntad de Dios. Sí. Porque muchos piden cosas, pero ven, ¿eso sí está en la voluntad de Dios? Sí. Esa oración sí la va a responder Dios, eso sí lo va a hacer porque sí está dentro de la voluntad del Señor. Hace muchos años escuchaba un pastor que decía que una señora se le había acercado a él y le había pedido que por favor orara por su hija, que para que el papá le diera permiso para irse para una fiesta. Entonces, yo creo que ese tipo de oraciones Dios no las va a responder porque no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Tú qué dices, amor? Pues va contra la palabra, creo que va contra la palabra, es claro. Entonces, pero la oración entonces sí es un medio que Dios usa grandemente. Yo soy producto de la oración de mi familia, la oración de mi madre, que sé y dan testimonio de oraciones por mí, de intercesión por mí, y bueno, y por nuestra familia. Así que necesitamos venir a Dios
y obtener respuestas de Él por medio de la oración cuando estamos en su voluntad. Necesitamos que Dios nos abra puertas, necesitamos que Dios nos provea, necesitamos protección de parte de Dios, necesitamos que la mano de Dios esté con nosotros en medio de cualquier situación, en medio de estos tiempos, y será haciendo la voluntad de Dios cuando nuestras oraciones fluirán de una manera poderosa delante de Dios y obtener respuestas a ellas. Queremos dar dos ejemplos de dos oraciones muy atrevidas de dos personas en la Escritura. Y una fue la oración de Josué. Cuando Josué con el pueblo fueron a enfrentar los amorreos, en un momento en el que ya estaba cayendo la tarde y necesitaban luz, Josué hizo una oración muy atrevida. Así es. Dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? Y dice acá: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Amén. Y escuchen lo que dice la Escritura: no hubo día como ese, habiendo Dios atendido a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, peleaba por ellos. ¿Por qué Dios respondió esa oración? Una oración que... muy atrevida. Atrevida. Y sucedió, tremendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Josué estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios respondió a ello. Poderoso. A esa oración. Tenemos otro ejemplo. Y es acerca de Elías. Elías. Dice la Escritura que Elías, un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero oró para que no lloviera. Y no llovió. Por 3 años y medio. Y luego oró. Y nuevamente llovió. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Elías estaba dentro de la voluntad de Dios. Y estas oraciones son oraciones de mucha trascendencia que han marcado la historia y hoy nuestras vidas. Porque Dios respondió a la oración de un hombre, aún cuando uno diría esa oración es loca. Pero estaba dentro de la voluntad de Dios y Dios respondió a esas oraciones. La motivación es hoy a que dentro de hacer la voluntad de Dios está el beneficio de ser escuchado por Dios. Nuestras oraciones lleguen a Dios y, como estos ejemplos, cosas que quizás sean locura para los hombres, cosa que para los hombres quizás sea imposible. Así es. Si Dios está contigo, Dios es poderoso para responder y dejar las bocas de los hombres en silencio, respondiendo a cosas que realmente en las fuerzas del hombre es imposible que sucedan. Entonces eso nos deja una gran enseñanza, que necesitamos aprender a conocer esa voluntad de Dios para orar conforme a lo que Dios quiere y busca para nuestras vidas. No podemos lanzar oraciones a un lado y al otro, sino ser muy centrados y muy concisos en lo que estamos pidiéndole al Señor. Entonces, solamente podremos conocer esa voluntad también en lo que hablábamos en el tema pasado, cómo lo podemos conocer y aplicándola a nuestras vidas. Y obviamente Dios acá nos muestra que recibimos beneficio al hacer esa voluntad perfecta del Señor. Así que, haciendo la voluntad de Dios, vamos a orar con fe. Vamos a creerle al Señor por esa familia, por aquello que ustedes saben que es voluntad de Dios, y creerle que Dios sigue haciendo cosas que los hombres no pueden hacer hoy. Amén. Y pues para una cosita más, eso nos genera también seguridad y libertad. Si ustedes y yo conocemos la voluntad de Dios, ustedes y yo vamos a tener libertad para orar delante de Dios. Si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, eso me está abriendo una puerta para que entremos y le pidamos a Dios en nuestras necesidades. Así es, así que a orar. Oraciones atrevidas. Eso, amén. Bueno, y el tercer punto dice, para obtener la promesa de Dios. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 10, 35 y 36? No perdáis
pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. El tercer beneficio es obtener las promesas de Dios. Caminando la voluntad de Dios, seremos aptos para obtener las promesas de Dios. Ustedes tienen promesas de Dios, el pueblo de Dios tiene promesas grandes de Dios, jóvenes, ustedes tienen promesas grandes de Dios, madres y padres que nos escuchan, grandes promesas de Dios. Acá dice que nos es necesaria, ¿qué dice acá? La confianza, porque la confianza es tener la fe en el Señor, una confianza en la Escritura, una confianza en Jesucristo el Señor, una fe puesta en Dios que radica por las Escrituras. Y conforme a esta confianza, nosotros dice aquí la Escritura que debemos desarrollar además paciencia. Paciencia. Es necesario que nosotros desarrollemos paciencia. La paciencia es necesaria y Dios busca que ustedes y yo desarrollemos paciencia. En la Escritura vemos grandes hombres de Dios a los que Dios les enseñó paciencia por esperar. Por esperar. ¿Cuál es la situación? Que la impaciencia es un problema muy grande en el hombre. La impaciencia es muy peligrosa. ¿Por qué? La impaciencia no genera seguridad en una persona. Así es. Una persona impaciente no es una persona confiable. Cualquiera de nosotros que sea una persona impaciente no es una persona confiable. ¿Por qué razón? Porque una persona impaciente hará locuras en cualquier momento. Así es. Una persona impaciente echará todo a perder de un momento a otro. Una persona impaciente, todo lo que ha logrado con grandes esfuerzos, en un momento lo puede echar a perder completamente todo. ¿Por qué? Porque hizo una locura, porque tuvo una reacción no esperada o innecesaria, brusca, que echó a perder las cosas. Una persona impaciente puede tirarse una familia en un momentico, una relación en un momento, un ministerio, un empleo, una alta posición, y eso tiene que ver con una falta de un desarrollo de un carácter conforme a las Escrituras. Así que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros paciencia. Dense cuenta del ejemplo tan grande que tenemos en la Escritura, amor, y es el ejemplo de Moisés. Dios le habla a Moisés para que le hablara a la roca y la roca expulsase agua para que el pueblo bebiera, pero Moisés tuvo impaciencia porque el pueblo se había rebelado y estaba presionando muchísimo, así que llegó a los límites Moisés y no le habló a la roca, sino que golpeó la roca. Y lo que Moisés había trabajado con tanto tiempo, con tanto sacrificio, con tantos anhelos, con tantas ilusiones de llegar a la tierra prometida, él no lo pudo conseguir. Por un momento de impaciencia. ¿Sí? Solamente, pues en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de este tipo de cosas, de personas que perdieron la paciencia y no estuvieron atentos o dispuestos más bien a esperar la respuesta de Dios. Y eso, pues también conocemos el caso del rey Saúl. El rey Saúl también perdió el reino de Israel a causa de ¿qué? De la impaciencia. Perdió, y una palabra que a mí siempre me suena mucho es lo que le dice el profeta Samuel a Saúl: locamente has hecho. Locamente, una persona impaciente hará locuras. Así es. Dios quiere desarrollar paciencia en nosotros. Una vez nosotros hemos desarrollado paciencia y Dios ve que en nosotros realmente hay paciencia, ese fruto de la paciencia, Dios derramará y nos permitirá a nosotros recibir promesas que nos ha dado, promesas que conforme a sus planes tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque no los echaremos a perder. Así es. ¿Y cómo desarrollaremos esta paciencia? Bueno, aquí ya dice, desarrollaremos la paciencia haciendo la voluntad de Dios. Así es. Y un ejemplo bien lindo de alguien que desarrolló paciencia haciendo la voluntad de Dios y recibió la promesa
es Abraham. Tremendo tiempo de espera, de paciencia para recibir la promesa. ¿Y eso fue la promesa de quién? De su hijo Isaac. Pues recordemos, Abraham no podía tener hijos pues con Sara, y Dios le da esa promesa tan linda, tan especial, pero pasa que un tiempo, o sea, son unos años que les tocó esperar para poder ver la promesa cumplida de parte del Señor. Pero lo más especial es que Abraham le creyó a Dios en medio de la circunstancia, de la situación, y vio cumplidas las promesas en él. Así que vamos a hacer la voluntad de Dios, y dice que para obtener promesas necesitamos hacer la voluntad de Dios. Abraham esperó, desarrolló paciencia, pero la desarrolló haciendo la voluntad de Dios, hasta que por fin obtuvo la promesa. Así ustedes y yo, esas promesas que quizá no han llegado a sus vidas, ese joven que Dios quiere levantar, proyectar, esa joven, ese hombre, esa mujer, ese padre, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a creerle al Señor y a permanecer haciendo su voluntad. No está a los lados, ni a la izquierda ni a la derecha, está frente a nosotros, siguiendo a Jesucristo. Amén. Y haciendo esta voluntad de Dios, nosotros obtengamos los beneficios de los cuales hemos hablado hoy. Así es. Entonces, a eso les motivamos en este tiempo, que puedan disfrutarles de los beneficios de Dios, de obtener la vida eterna, de recibir las promesas del Señor y todo lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, porque ese es el deseo profundo de Dios. Así es, ustedes pueden llegar demasiado lejos, y para eso los llamó Dios. E invitamos a las personas que no conocen de Dios, jóvenes, hombres, mujeres que no conocen de Dios, que por primera vez estén escuchando este mensaje, la palabra de Dios, a tomar una decisión. El destino eterno nuestro está delante de nosotros en Jesucristo el Señor. Hay una decisión que tomar: aceptar a Jesucristo, rendir nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y empezando a hacer su voluntad. Y Él tiene la más grande promesa para todos, la vida eterna. Así que los animamos a seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, pues oremos. Amén. Señor, damos gracias en este tiempo tan especial, una vez más, porque Tú nos hablas por medio de tu hermosa palabra, de la palabra de vida, de la palabra de salvación, de esa palabra que trae transformación a nuestros corazones. Señor, una vez más ponemos delante de ti toda persona que nos está viendo en casa, toda persona que está escuchando este mensaje, para que puedan ser ratificados en tus promesas, en tu palabra, Dios, y para que podamos disfrutar de los beneficios de hacer y de cumplir tu voluntad. Te bendecimos, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos y nuevamente a poner en práctica la palabra del Señor, a vivirla todos los días, y recordemos que en Dios siempre está nuestra victoria. Amén. Bendiciones.